Unos problemas aquí de técnico. Creo que ya estamos en condiciones entonces de empezar la conferencia. El primer principio que voy a presentar es inspire confianza. Parecerá algo muy básico, pero realmente es fundamental. El liderazgo, la comunicación, las relaciones interpersonales, todos son elementos que se basan en la confianza. Por lo tanto, a la hora de generar contenido en las redes sociodigitales, las personas tienen que ser capaces de inspirar confianza a través de estos contenidos que van a exponer mediante ellas. Y aquí traje como ilustración una imagen. Vamos a ponerlo en contexto. Estamos viendo al líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro. Es 8 de enero de 1959 y el líder de la Revolución Triunfante está en La Habana, en el campamento militar de Colombia, exponiendo un discurso. Y durante el proceso en que él está haciendo este ejercicio de oratoria, en que está comunicándose con las masas, sucede que una persona libera a un grupo de palomas y una de ellas, increíblemente, va a parar a los hombros del líder de la Revolución Cubana, que no va a ser el único momento en la historia en que esto va a ocurrir, y un grupo importante del pueblo, de la masa, de las personas que están allí presentes y de las que después se van a enterar de lo sucedido, a partir de sus creencias religiosas, a partir de sus concepciones del mundo, va a interpretar esto como que esta es justamente la persona indicada para salvar a la patria, para salvar al país. Ese hecho histórico, ese detalle, simplemente entra al ámbito de lo simbólico y ese líder que había capitalizado determinados niveles de confianza, ahora además se le ha multiplicado esa confianza y esa capacidad de influencia en las diferentes partes, vamos a decir, en los diferentes sectores de la sociedad cubana. Fidel Castro es el ejemplo, el paradigma de lo importante que es la confianza en la comunicación. Y podríamos hablar de entonces desde el punto de vista metafórico. La confianza es para el emisor de mensajes, la transmisión de ideas, viene siendo como esa paloma que se le posa en el hombro a las personas. Es importante estar legitimado desde el punto de vista de esa confianza, tener esa solidez para poder comunicar, aunque sea en las redes sociodigitales. Porque de hecho la influencia parte de ahí. Entonces, para tener esa confianza, uno de los elementos fundamentales es comunicarse de nuestras competencias y de nuestros saberes, de nuestras habilidades. Aquí viene otra imagen importante. ¿Se desapareció la imagen del...? Que no se apague otra vez, ¿eh? No, eso es allá. Bien, aquí yo traía otra imagen importante que era la de Fidel Castro bajando de un tanque de guerra, el T-34, en las arenas de Playa Girón. Fidel Castro, nosotros lo conocemos también como un líder militar, pero Fidel Castro no se formó en ninguna academia militar, se formó en una escuela de jesuitas, en colegios católicos. Sin embargo, era una persona que aunque no tenía el título de líder militar, no tenía los grados militares como tal ganados en una graduación de este tipo, era una persona que por su conocimiento, por sus habilidades, por su inteligencia, se había transformado en un líder militar importante y tenía habilidades y tenía capacidades. De esta manera, lo que estoy comunicando es que más importante que el hecho de cumplir, digamos, tener un título, lo más importante es tener las capacidades. Y de esas capacidades es que se ha de transmitir y se ha de comunicar a través de las redes sociales. Además, traía una imagen de la doctora en ciencia, Joenia Virgen Barbán Sarduy, nuestra rectora de la Universidad de Las Tunas. Una personalidad que nosotros respetamos, que nosotros reconocemos, que influye y que implica también tener sobre sí un capital de confianza importante, capital de confianza que debe cultivarse y que debe cuidarse desde nuestra proyección comunicacional, desde la comunicación institucional, pero también desde lo que nosotros transmitimos y lo que nosotros publicamos en las redes sociodigitales. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente, como este es uno de los puntos fundamentales, y el liderazgo se basa en eso, en la confianza, cuando determinados competidores o determinadas amenazas a la institución universitaria
perciben en lo que está generando la institución un peligro, una amenaza y atacan, simplemente van a empezar por el liderazgo de la institución. Van a empezar por esas personalidades o aquellas figuras que ejercen funciones de dirección. Y por lo tanto nosotros tenemos que cuidar esa figura en todo tipo de publicaciones que nosotros hagamos. No pueden ser publicaciones que estén desprovistas de una estética, que no estén desprovistas de una inteligencia, que estén desprovistas de una inteligencia. No pueden ser publicaciones que estén matizadas que estén realizadas desde lo espontáneo. Deben de ser espontáneas, deben mostrar determinada naturalidad, pero al mismo tiempo deben ser espontáneamente e inteligentemente expuestas. ¿Por qué? Porque ese material que usted publica, ese material que usted comparte, puede ser utilizado por otras personas para sencillamente denigrar, deformar, emitir un discurso diferente, como de hecho está ocurriendo. Entonces aquí hay otro elemento a la hora de generar confianza, mostrarse auténtico, mostrarse auténtico, pero bien expuesto de una manera inteligente. Otra personalidad que también nosotros reconocemos, que es la doctora en ciencia Yudenia Arias David, reconocida, son personalidades que tienen un prestigio, que tienen una autoridad y que por supuesto la comunidad universitaria las conoce, las sigue, y para poder mantener ese nivel en las redes sociodigitales hay que cuidar, hay que preservar a esa figura. Otro elemento a considerar y que muchas veces nosotros no tenemos en cuenta cuando realizamos publicaciones en las redes sociodigitales es fortalecer la imagen pública desde lo simbólico. Y aquí lo voy a ilustrar con dos imágenes. Aquí lo simbólico está en el retrato de José Martí a la espalda de estas dos personalidades. De un lado estamos viendo a Fidel Castro, líder, atacante del cuartel Moncada, y del otro lado estamos viendo a Fulgencio Batista cuando, después de haber dado el golpe de Estado del 10 de marzo de 1952. Ambos, aunque parezca casual, realmente no es casual, el periodista sabe que no es una foto casual, está utilizando la imagen de José Martí a las espaldas de cada uno de ellos, para relacionar, para vincular lo que está sucediendo, el acontecimiento que ocurrió, con el ideario y el pensamiento de José Martí. Por supuesto, para aquellas, Fidel Castro de alguna manera va a ser más coherente con esta idea. En el caso de Fulgencio Batista lo conocemos, realmente no pasa de la publicidad en ese contexto. Otra imagen que recrea lo importante de vincular nuestras publicaciones a lo simbólico también. Aquí vemos la marca Cuba, vemos a nuestros estudiantes de la Federación de Estudiantes Universitarios y es también una imagen realizada desde lo estético de una manera hermosa, de una manera atrayente, y ese tipo de imagen es la que nosotros deberíamos priorizar en nuestras publicaciones. Otra imagen que también desde lo simbólico realizada en la Plaza Lenin del campus universitario Vladimir Ilich Lenin, donde también se ven a nuestros estudiantes universitarios haciéndose acompañar de esta escultura que conmemora, que dignifica a la personalidad de ese líder soviético. Otro elemento, parece que tuve un error aquí, pero otro elemento que, porque antes de eso iba a una explicación, ¿no? Otro elemento que es que esas publicaciones deben estar ajustadas a la realidad. Hay una foto inicial. La idea es perfecta. Se ve a una mujer empuñando un fusil. Eso lleva un mensaje implícito tremendo. Lleva el mensaje de que las mujeres cubanas están dispuestas a luchar por Cuba, incluso con las armas si es necesario, en una guerra. Y podríamos también sacar un concepto similar con la imagen que se ve más abajo. Solamente que aquí lo que estamos viendo es a un muchacho. Sin embargo, yo, como activista en las redes sociodigitales, escogería la del muchacho por un simple detalle, la forma en que la muchacha está cogiendo el fusil. ¿Por qué? La culata del fusil no está bien ubicada. Las personas que saben de esto, que vean una publicación que yo utilice, simplemente la van a criticar y la van a utilizar no a mi favor, sino en mi contra.
Y hay personas que están pensando en eso constantemente y que se fijan en todos esos detalles. Entonces es una cosa que hay que cuidar a la hora de hacer una publicación. Para ganar confianza de un público, de determinados auditorios, esas publicaciones tienen que ajustarse a la realidad en lo posible, cuidando la estética, con una inteligencia que vaya detrás de eso. No puede ser una cosa demasiado espontánea, dirigida por las emociones. Tiene que ser una cuestión que sea natural, que se perciba natural, pero que al mismo tiempo pueda influir desde lo estético, desde lo simbólico y que de alguna manera se ajuste, que esté lo más asentado posible a la realidad. Otro elemento fundamental, ser constante en las publicaciones, en la emisión de estas publicaciones. Principio número 2. Todos estos principios se cumplen al mismo tiempo, los estamos enumerando, pero realmente son principios que se cumplen al mismo tiempo. Todas esas imágenes que habíamos percibido anteriormente son imágenes que de alguna manera podríamos explicarlas a partir de todos estos principios. Generar confianza, inspirar confianza, es el primero que había mencionado. El segundo, generar y aportar valor. ¿Qué entendemos nosotros por valor? Reafirmar, por ejemplo, y dar sentido de propósito. Las personas cuando están en una guerra, las personas cuando están siendo pabuleadas, vamos a decir, por determinada propaganda, simplemente tienden a desalentarse, tienden a no percibir, a no percatarse de determinados objetivos, de alguna manera no comprenden el contexto y a la hora de emitir, a la hora de hacer publicaciones, la persona que emite, que publica, se convierte de alguna manera, de alguna forma, en un modelo, en un líder, y desde ese punto de vista tiene que saber direccionar esas publicaciones y tiene que dar un sentido de propósito, tiene que reafirmar valores, tiene que comunicar ideas, tiene que inspirar, tiene que motivar. Todos esos elementos parten de este punto de vista y todos esos elementos son los que de alguna manera, desde el punto de vista espiritual, van a comunicar sentido de propósito, sentido de objetivo. ¿Por qué? Y esto es muy importante. En determinados casos, personas que, por ejemplo, voy a dar un ejemplo histórico, en un campo de concentración nazi, muchas personas sobrevivieron principalmente en aquellas difíciles condiciones por un hecho, el hecho de tener un objetivo en la vida, el hecho de tener el objetivo, estoy citando por el caso de un profesor que le decía a sus estudiantes, la razón por la cual yo sobreviví a un campo de concentración nazi fue simplemente porque tenía la idea fija en mi mente de que tenía que sobrevivir para comunicarle a mis estudiantes un día qué era lo que tenían que hacer para evitar que el fascismo se entronizara, qué era lo que tenían que hacer a partir de mi experiencia, haber estado ahí, haberlo vivido, qué era lo que había que hacer para evitar que esa realidad volviera otra vez a establecerse en determinados contextos, en determinados países. Él, con ese propósito, con ese objetivo, prácticamente todos sus familiares murieron en un campo de concentración nazi, pero él sobrevivió porque él tenía ese propósito. Sobrevivió al trato, al maltrato, sobrevivió al hambre, sobrevivió a los trabajos forzados, sobrevivió a una serie de acciones que a cualquier persona, sin un sentido de propósito, la hubiera aniquilado, porque la primera derrota que le pueda ocurrir a una persona no es física, es espiritual. Entonces, aquí veo otro ejemplo, otra diapositiva. Esto parte ya de mi experiencia personal. Un profesor que comenzó de cero, que no tenía publicaciones prácticamente. Desde el punto de personal, yo les voy a compartir a ustedes que mi primera experiencia en Facebook fue en el 2020. O sea, tenía entonces 32 años aproximadamente. En el 2020, yo no sabía lo que era Facebook. Y a partir de esa etapa aproximadamente, se me ocurrió hacer una página sobre la historia de Luis Urquiza. Esta página inicialmente se llamaba La historia de Luis Urquiza contada por sus protagonistas, pero los protagonistas no hablaban. Y eso a mí, desde un punto de vista, me resultó frustrante. Y dije, bueno, entonces voy a hablar yo. Y le puse el nombre de Norri. La historia de Luis Urquiza contada por el profesor Norri. Y a partir de ahí empecé a generar publicaciones a las cuales prácticamente nadie observaba o prácticamente nadie seguía la página. También frustrante, pero tenía que buscar modos, maneras de poder influir y de llamar a ese auditorio. Y a nosotros nos pasa. Tenemos una cuenta en X, tenemos una cuenta en Facebook, tenemos una cuenta en diferentes plataformas y
Resulta ser que nadie nos sigue, o resulta ser que nadie nos da like, o resulta ser que nadie comparte, y usted se pregunta, bueno, ¿y para qué yo voy a tener esa cuenta o para qué la voy a utilizar si al final nadie la sigue? Bueno, la constancia, la persistencia, la búsqueda de manera, la creatividad, la generación de contenidos que aporten son elementos que van a generar de alguna manera a un público y van a llevar a que aparezcan seguidores. Aquí quiero traer otra ilustración. Yo no tengo buena vista, así que creo que fue en el 2021, dice ahí, una publicación que realicé en el 2021. ¿Cuál es el aporte de estas imágenes? ¿Dónde está? Están en color. Estas imágenes originales son en blanco y negro. ¿Dónde está el aporte de la publicación? Bueno, en primer lugar, quizás a determinados públicos, a determinados auditorios es un hecho desconocido. La visita de Fidel Castro el 21 de enero de 1978 a este campus universitario, a lo que entonces era la formadora de maestro Pepito Tey. Ese hecho quizás pueda ser desconocido, pero lo que le da más atractivo a la publicación y la que hizo de alguna manera que fuera tan compartida es el hecho que además de ser un hecho histórico trascendente e importante, tiene un pequeño detalle que aporta a lo que se había hecho hasta ese momento, que es una fotografía hecha en color. Un simple detalle, así de simple. Entonces estos son ejemplos de cosas que se han ido publicando en la página esta de la que había mencionado. Son fotos que han ido aportando los mismos estudiantes a partir de la dinámica de la página. Los estudiantes han querido verse reflejados en las imágenes, han querido verse reflejados en la página y empiezan a enviar fotografías. Profe, mire, publique esto. Y hay un principio que después voy a profundizar un poco más, que es cuando se hace una publicación de este tipo, primero el texto tiene que ser un texto que conmueva, tiene que ser un texto bien elaborado desde el punto de vista de su redacción, para que además tribute a que ese pensamiento sea invitado a la reflexión y al desarrollo, y tiene que también ir una fotografía que desde lo estético refleje una realidad, influya, eduque y también promueva determinadas concepciones. Concepciones que por supuesto van a estar acordes con nuestros intereses. Aborde temáticas muy conocidas desde ángulos desconocidos. Hay una primera idea. Hay que abordar y aportar contenidos que sean poco conocidos, originales, auténticos, creativos. Y hay otra segunda idea, que es aportar contenidos que sean muy debatidos, que se hayan hablado mucho, a los cuales, por ejemplo, si yo hablo de la Mona Lisa, todo el mundo prácticamente sabe ya qué cosa es la Mona Lisa, que la hizo Da Vinci, que es una de las obras magistrales de Da Vinci. Pero si yo voy a hablar de la Mona Lisa, tengo que hacerlo desde una óptica diferente, algo que no se haya dicho hasta ese momento, que prácticamente nunca se haya tocado, que sea novedoso para entonces poder impactar y llamar la atención. Porque si vuelvo otra vez a hablar de la Mona Lisa y vuelvo a decir lo mismo, simplemente la capacidad de respuesta de ese auditorio va a ser mucho menor. Ya me hablaron de esto, ya yo conozco de esto. Ya, fíjese que usted hace una publicación sobre un asunto una primera vez y probablemente esa publicación reciba 300 likes. Pero usted hace esa misma publicación una segunda vez y la capacidad de impacto disminuye. Otro ejemplo de esta fotografía, de esta visión, el tratamiento de las personalidades. Aquí estamos hablando de una personalidad local, el profesor de matemática Prudencio Guerrero, muy prestigioso y reconocido. Lo tomo por ejemplo porque ha sido parte de mi experiencia, ¿no?, en las publicaciones en esta página, que es muy reconocido, que ha tenido resultados en su trabajo como entrenador de matemática en el IPPC de Las Tunas, que la ha colocado en importantes lugares, en las competencias nacionales de conocimiento y también internacionales. Es una persona de muchos resultados, es una persona que se le ha dado visibilidad en los medios de difusión masiva, en la televisión, probablemente en la radio, en la prensa. ¿Y cuál es el mérito de esta publicación? En primer lugar, porque trata a esta personalidad. Ella tiene un prestigio, o sea que la publicación un poco que se le transfiere el prestigio de esta personalidad cuando la trata también. Y en segundo lugar, porque aporta conocimientos que hasta ese momento quizás el mismo Prudencio no había dicho nunca. Su participación en la década del 80 en concursos,
su designación por el entonces ministro José Ramón Fernández como profesor de IPVC, de los nacientes Institutos Preuniversitarios Vocacionales de Ciencias Exactas, allá en 1985, 1986 fue que nacieron, se transformaron las escuelas vocacionales en este tipo de institutos con esta nueva óptica, con esta nueva visión, y José Ramón Fernández convoca y nombra a este profesor como uno de esos entrenadores, como uno de esos profesores de escuelas de este tipo, y más tarde este profesor va a colaborar y va a participar en la realización de programas de matemáticas para estos tipos de centros. Todos esos elementos eran prácticamente desconocidos al momento que se hace la publicación. Y a partir de ahí incluso periodistas comienzan a seguir la página. Aquí sucede algo parecido. Estamos hablando de otra figura prestigiosa. No sé si lo conocen. Alberto Magua Santo. Alberto Magua también tiene un gran prestigio, tiene una gran autoridad. Yo creo que esta es la publicación que más compartidos y likes recibió en la página. Precisamente porque habla de una... Fíjate que Alberto Magua Santo había sido entrevistado, había sido en varias ocasiones entrevistado y se sabe de él, se conoce de sus méritos. Pero él me ha compartido personalmente que él considera esta publicación como una de las publicaciones más importantes que cierra el ciclo de su participación en el IPVC como entrenador de física. Él dice, mira, en lo personal yo pienso que esto fue la coronación de esos momentos de aporte que he realizado a la enseñanza de la física en el territorio tunero. Antes de eso se habían hecho publicaciones, incluso se basa un poco la publicación también en un artículo que había publicado una periodista anteriormente, pero la redacción es fundamental. La redacción con la cual usted acompaña este tipo de publicación, con la cual usted acompaña la foto, la manera en que usted lo expresa, eso es importantísimo y después voy a revelar otros elementos de por qué, la psicología que hay detrás de eso. Esto es un contenido desconocido. Aquí se ven 3 mambises y uno está castigado en un cepo. ¿Por qué? Por indisciplinas militares. Eso es poco conocido. Esto lo estoy utilizando como ejemplo para demostrar, para dar un ejemplo de cuando se habla de elementos que son de elementos que han sido muy tratados, pero desde una óptica diferente, desde algo que ha sido poco conocido. Muy importante, a la hora de influir, a la hora de cumplir con estos principios, hay que conmover. Las publicaciones que uno realice en las redes sociodigitales tienen que conmover. Usted tiene que buscar la parte hermosa, la parte que se sensibilice a la opinión pública, que mueva los sentimientos, que transforme de alguna manera desde lo emocional, porque la comunicación, como dijera algún importante estudioso del tema, la comunicación no es de pensamiento a pensamiento, sino fundamentalmente de corazón a corazón.